Primera ronda. Empiezan Lawrence y Ayla. Lawrence dice, empezando con el principio, por parte de Sun cuenta con la habilidad pasiva de desconocido, es decir, un time stop que se hace efecto de forma pasiva tan pronto empiece la pelea. Esto desde ya deja fuera de combate a Vegeta al no tener resistencia alguna ante alguien que pueda detener el tiempo. Aunque eso dejaría a Rangera y otras formas que podemos tratar con ello incluso sin salir de la parte pasiva. Por ejemplo, cosas como la voluntad de Beru es capaz de manipular los eventos para que las cosas salgan a conveniencia del mismo. Beru no deja de ser una extensión del propio Sun al tratarse de su sombra, por lo que esta manipulación pasiva se agrega a sus hacks. La manipulación de la probabilidad como se muestra en la pequeña historia del llavero, que no deja de ser una parte del poder de Beru, muestra cómo es capaz de hacer que el enemigo, aunque se trate de alguien mucho más poderoso, cometa errores que le permitan grietas por donde atacar. Por dar un ejemplo y esto es algo conocido, los personajes del género Sentai son famosos por sus poses o presentaciones exageradas y las cuales pueden llegar a ocupar un buen tiempo. Algo que sería suficiente para que Sun haga una lista de cosas que incluyen pero no limitan. Sellado de habilidades. Usar el reality warping para matarlo. PFR tan sutil que el rival ni se dará cuenta que lo mandaron a otro lado. Crear copias de datos del rival. Invocar versiones alternas del rival. Invocar versiones posibles del rival. Hacer que Lon utilice provocación para que solo se centre en atacarlo a él. Bloquear su equipamiento. Aislar el espacio donde se encuentren causando que Sun tenga completo control de lo que suceda allí. Hacer un instakill. Afectarlo con la enfermedad del sueño o desmayarlo por la propia presencia. Copiar su armamento mediante cajas, encerrarlo como lo hicieron los gobernantes al monarca de los gigantes. Utilizar la esperanza y manipular las 4 fuerzas fundamentales. Hacer que Beru lo muerda y copie, borrarlo de la existencia tanto de forma activa, golpes, como pasiva, presencia. Algo más que podemos agregar es que las energemas que tiene mi rival están ligadas al espíritu de un muerto, los dinosaurios, por lo que Sun es directamente inmune a todo daño que traten de hacerle. https://youtube.b/wn0nuxnio interrogación de cierre sí igual 7f3 o 4 AOL 76 bzo 5 y t igual 270 hasta mi rival utiliza esta misma escena para explicar lo que son las energemas. Por lo que hasta se podría argumentar que por parte de las energemas, todo lo que se intente hacer con ellas sería negado por intentar atacar al monarca de las sombras y rey de los muertos. Iron dice, vamos a empezar con que el Ranger de inicio difícilmente podría moverse, es claro que por la diferencia de velocidad este puede hacer un blitzeo, pero recordemos desde el vamos que la presencia de Ibuki no viene sola, sino que viene con una presión que obliga a arrodillarse a cualquiera y que esta misma puede aumentar, por el lado de ambos no podrían ni moverse solo por la presencia de Ibuki, pero supongamos que lo logran, de nuevas el Ranger no podría hacerle nada de nada a Ibuki al carecer de una divinidad per se que se pueda calibrar, aunque lo tomemos como semidios, aún así no es suficiente para dañar a Ibuki pues Akata o Minamoto, que también eran semidioses no podían. Y por la parte de Vegeta, si bien suponiendo que se pueda levantar de la presencia de Ibuki y de la misma forma ciertamente podría dañaría por los atributos de Kratos como deidad y portador de armas divinas, aquí entran los hacks de Momotaro, donde la negación de regeneración poco o nada podría funcionar debido a esto, aparte que ahí entra el cáliz ártico, con el cual desde el vamos Ibuki podría llegar a deseos que la beneficien, tal como desear que se muevan más lentos que ella se mueva más rápido que ellos no le puedan dañar, que Kratos pierda su divinidad y un largo etc. Finalmente referente a la estrategia, no es tan complicada gracias a Momotaro, lanzar todo desde el vamos, spam masivo de ataques de forma omnidireccionalmente, donde entre soles, serpientes, océanos venenosos y cortes que ignoran la resistencia que van con Soulfuck incluido, todo eso que se potenciaría exponencialmente por la evolución de Momotaro, terminarían por superar a los rivales en un punto. Cambio de turno, pasamos a Lucero y Makaida. Lucero comienza. Muy bien, hablemos de esto primero. ¿En serio? ¿La presentación? XD pero bueno, esto es solo al momento de transformarse estos la hacen. Y mi nominación está en C o sea que ya andan transformados, y si no es suficiente tenemos la mentalidad de Agito en su última forma también que sería la mente dominante que no se anda con rodeos. Literalmente Mach 0 al instante al Lord de la oscuridad. Por ejemplo aquí, y Agito no es como un Ranger, sí Mach 4 sin rodeos por el bien de la humanidad, aunque Andros igual lo hace. Incluso en su batalla final, se puso a charlar o a posar. No, simplemente cargó su ataque final para acabar con todo de un golpe, sin juegos, sin rodeos. Ahora. Suponiendo que pueda manipular la probabilidad, que lo dudo por la energía de los Rangers ¿qué error cometería exactamente? Y ya que hablamos de personalidades, nota de juez, da bien el ejemplo con una captura de pantalla. El problema de agregar tantas estrategias como si nada, sin tomar en cuenta la personalidad de Jin pero si la de mis poses, no es medio hipócrita. Porque, primero que nada, porque usaría por ejemplo el RW, o las copias, bloquear su equipamiento, instakills, o las enfermedades. Para hacer esto, primero debes elaborar mejorar las estrategias y plantear bien el por qué haría tantas cosas. Pero bien, solo Peku soy bueno te responderé a cada una de estas. Aunque esto no parece ser el modo de operar de Jin, y para pensar en tantas posibilidades se requiere de una cierta porción de tiempo. Sobre esto de las energemas, mi rival lo malentendió. Las energemas no las usa Andros, estas cosas la use de ejemplo porque están hechas con la red de energía, básicamente, las energemas son como las monedas de poder, los morposis, los cristales CEO etc. Sellar las habilidades de mi PJ es imposible por 2 razones. 1. No son del mismo verso y no está ligado al sistema de juego el cual es el que otorga las habilidades, de hecho, hasta en el apartado de mi rival se menciona esto. 2. Los Rangers no pueden ser separados o bloqueados de sus habilidades, un objeto que hace eso no pudo sellar las habilidades de, por ejemplo la Yellow Ranger. Suponiendo que lo haga de primeras. ¿Cómo funcionaría contra alguien que está protegido de ataques conceptuales y puede regenerarse? Alterar la realidad poco servirá contra él. Mi PJ puede volver de dimensiones externas y decir que no se dará cuenta cuando ve que no está su compañero. No puede crear una copia o similar, mis PJs no poseen códigos y así como en un videojuego para hacer esto. Invocarlas tampoco tiene sentido y aunque sea así solo, le jugaría en contra al rival Peku irían contra él. Mis PJs tienen resistencia a las manipulaciones empáticas y adaptabilidad. Bloquear su equipamiento es más de lo mismo, no podría Peku no está ligada a las leyes de su universo, en un juego P. Esto es algo que siquiera haga seguido, y bueno. Mis Rangers son capaces de interactuar y romper el espacio así que es medio irrelevante. En primer lugar, ¿cómo lo haría?
inmunidades y adaptabilidades. Además de que mis 2 PJS poseen resistencia a estas, así que medio me. ¿Cómo podría copiar algo externo? Digo, las armas, como la red y las semillas de los lore, son cosas externas del verso de Solo Leveling, es como decir que puede copiar por ejemplo, un Kamehameha. Nunca vi que Jin haga eso, además deberías elaborar mejor este punto, es muy vago. Y bueno, no veo cómo puedan encerrarlo y traicionarlo por 1000 años XD. ¿Y qué hará exactamente cuando manipule las 4 fuerzas? La verdad, la mayoría de estrategias que propone son difíciles de entender, otra de las desventajas de agregar solo PQs y Axe a lo loco. Que me muerda está ahí, bueno, ni siquiera podrá morderme, digo, de un estate quieto o un blast random lo borra. El borrado existencial es muy vago. Y no, literalmente es muy vago XD, ni siquiera se sabe a cuánto escala. Nota de juez, Lucero respalda esto con 2 extractos en la novela y un panel del manual. Y literalmente mis rangers se tanquean sus propios finishers que pueden borrar de la existencia y el vacío. Lucero sustenta esto con una captura de la wiki. Para empezar, estas presiones por parte de Wookiee no podría afectar de ninguna forma a mi fusión, ya sea porque lo intente aumentando la gravedad, la adaptabilidad de mis Rangers X2 es literalmente instantánea, o mentalmente por efectos mentales / de estado por las resistencias. Por mi parte ya están las respuestas, solo falta la de mi compañero. Marcaída dice, el time stop no es pasivo, es automático. Son conceptos diferentes, ya que lo pasivo está activado de forma natural, lo automático se activa por sí solo como respuesta a algo. El time stop primero debe detectar que Sun está en peligro para activarse, ese estímulo no sabemos cuánto tarda en ser procesado. Por tanto no le serviría de nada antes de recibir Blitz y Taxing de difusión. Vegeta no tiene nada para defenderse de alguien que puede detener el tiempo. Por los hacks de Kratos, Vegeta puede resistir los efectos del amuleto de Ouroboros. El amuleto es capaz de dar forma, cambiar y manejar el tiempo. Detener el tiempo es incidir en su flujo natural, el cual el amuleto, como dice ahí, puede manejar. Nota de juez, sustenta esto con una captura del juego. Manolo habla del efecto pasivo de las habilidades de Ibuki. Nota del juez, Maracay cuando dice Manolo se refiere a Ira. Esto no tiene sentido porque pasivo no es dado que según el propio fragmento de Manolo, esto es posible por medio de cosas como tono de voz, hablar requiere la intención de hacerlo y la intención está directamente conectada a la reacción y procesamiento mental el cual Ibuki no tiene escalado, los suspiros, lo mismo que arriba, pero incluso sin intención toma un tiempo en darse, tiempo que es suficiente para ser bitcheada por Vegeta, la mirada, lo que nuestros ojos ven resulta de cómo la mente procesa la luz que le llega. Con enemigos superiores a la luz esto no sirve de nada, incluso si Ibuki supera la velocidad de la luz, aún es más lenta que Vegeta y por tanto este la puede ftear antes de que haga cualquiera de las cosas anteriores. Esto solo afecta si no eres alguien o algo mágico / divino, todos los hacks de Kratos son de naturaleza divina. Se dice que si no puedes defenderte de eso caerás básicamente afectado. Sin embargo, si eres capaz de superar todas las formas de activación de este poder, como pasa con Vegeta por su gran velocidad, no tienes la necesidad de defenderte. Por el blitzeo, esto no llegaría siquiera a efectuarse. Principalmente por la diferencia de procesamiento y tiempo de reacción tan superiores de Vegeta. El propio Manolo concede la posibilidad de que Vegeta más hacks de Kratos pueda superar esta aura, lo cual es su sentencia dado que, como ya confirmé, Vegeta puede bitchear y de ahí dar BFR vía espada del Olimpo, para lo que ninguna fusión tiene resistencia, o daño conceptual vía espadas del caos o esperanza, ninguna de las fusiones demostró resistencia a esto. Además, incluso si el aura funcionase, que ya vemos que no, es una técnica de encanto y empatía, con suficiente voluntad se debería superar por parte de Vegeta, ya que los hacks de Kratos le dan una fuerza de voluntad suficiente para negar la manipulación del destino directa, la cual escala a mucho más que una simple manipulación empática, por lo que no le serviría de nada. Ni siquiera las creadoras y manipuladoras del destino podían controlarlo, un poco de manipulación empática no le hará nada. Ahora expresaré mis dudas sobre Lee. Lawrence dice que su Jin tiene hazaña de velocidad y reacción a nivel unímicas. Esto por ser capaz de darle pelea a Ardun y Hinmori, ignorando que lo anterior es velocidad de movimiento y no de desplazamiento. Aquí usa esta escena para darnos una idea. Según entiendo un personaje hizo crecer un báculo o algo parecido hasta una altura considerablemente alta y Ardun lo esquivó. No tenemos datos de la velocidad en absoluto así que vamos a asumir que el báculo o estructura subió unos 10.000 kilómetros, el valor que Lawrence da luego para otra hazaña, en un segundo es decir, el ataque iba al 3% de la velocidad de la luz. Subrelativista y ya. Vamos a calcular la velocidad de desplazamiento y reacción de Ardun en base a esta hazaña Yaoi. Asumimos que Ardun estaba a 10 metros de su rival, cuyo ataque se mueve a 10.000 kilómetros /s. Esto nos indica que solo tenía 1 microsegundo para moverse, ese sería entonces su tiempo de reacción. Asumimos también, a falta de información por parte de Lawrence, que Ardun se aplazó 2 metros en ese microsegundo. Eso nos da que Ardun es capaz de moverse a 2.000 kilómetros /s, o sea masivamente hipersónico. Como vemos, no llega a velocidad luz. El cálculo con el que le da LS a su Jin es por esto, lo cual es errado al usar el tiempo de reacción. Para calcular lo correcto sería usar la velocidad del ataque y el tiempo que le tomó al ataque llegar a la altura de 10.000 kilómetros, cosa que, como ya vemos, calculé y solo llega a subrelativista. Lo mismo sería la inversa, es decir un ataque que se efectúe desde 10.000 kilómetros de altura y que tarde un S en llegar a la Tierra. Por lo que por parte de su Jin, se lleva un blitzeo muy horrible por parte de Vegeta tanto en velocidad como en tiempo de reacción. Por resistencia no tenemos nada destacable. Lo más importante de su escalado es que atravesó la supernova del emperador, de la cual desconocemos su nivel, pero no parece ser superior a City, quizás Multi-City. Pero esto no es suficiente, Vegeta mira feo a su Jin y la desaparece de colateral. Lawrence menciona a su Jin escalando por soportar un combate con otro personaje o algo parecido, pero es un fearless. Su mayor hazaña es esta y una donde tanquea un martillazo de Ardun, que también es fearless casi, solo tiene escalado su velocidad, pero no su ni nada parecido. Nota de juez, todo lo que ha dicho está sustentado con capturas de los cálculos con una calculadora y capturas del análisis previo, respect, también llamado RT, que había hecho Lawrence. Ahora expresaré mis dudas sobre Sun. Entro al RT y veo que tiene escalado la velocidad, pero no el tiempo de reacción. 1. Sobre la fuerza de Sun Taur. La Tierra está reforzada por maná, no tenemos un número aproximado de veces que la Tierra aumentó su resistencia. Lawrence quiere escalar a Antares como capaz de destruir la superficie de la Tierra, cosa que tiene un par de errores. 1. Según Lawrence, Antares puede barrer la superficie del planeta. Esto es falso, su scan dice parecía que podía quemar todo el planeta. Esto es rango, no omnidece. 2.
La scan dice parecía, es decir que está conjugado en subjuntivo, no indicativo. El subjuntivo es un modo de conjugación verbal que indica especulación, no una afirmación como el modo indicativo. Sus golpes son capaces de poner a temblar el planeta, algo que Nappa hacía solo mostrando una parte de su poder. O, dado el refuerzo de maná, podría hacer con todo su poder. Al final del arco, dice Lawrence, su sola presencia ponía en peligro el planeta una vez este ya no contaba con el maná acumulado. La novela menciona que Antares tenía poder suficiente para destruir la Tierra. El monarca de las bestias en su forma de lobo es más fuerte que Thomas, quien puede generar un agujero negro que está en la parte más baja del Arge Planet. Pero esto es Axe, no es fuerza física. 2. La resistencia de Sun Tao puede nullificar un 20% el daño físico, esto es Axe, reduce un 44% el daño de ataques mágicos, esto es Axe, luego reduce un 65% el daño físico, esto es Axe, resiste los golpes de Antares, quien tanqueaba golpes que ponían a temblar un planeta reforzado, no sabemos qué tan reforzado exactamente, se le puede ver empalado en puntos vitales y poder recuperarse rápidamente, esto es Axe de regeneración, en todo caso para ser resistencia, debería ser capaz de no recibir daño perforante, en caso de perder una parte del cuerpo por un corte, se verá recuperado, esto es Axe de regeneración, pudo seguir peleando después de que le rompieran varios huesos. Sobre la estamina de Sun según Lawrence es posiblemente infinita. Esto es falso por el simple hecho de que el hecho de luchar durante 27 años seguidos no da infinito necesariamente. Solo es una estamina y durabilidad bastante grande. Para decir aguante infinito, mínimo debería haber estado luchando durante un tiempo infinito, cosa que no hizo. Solo tiene una buena estamina y ya, nada infinito en realidad. Sun no puede ser afectado por armas, golpes o ataques normales. Deben ser mágicos, esto Kratos lo tiene de sobra, es un ente espiritual. Supuestamente puede resistir frío capaz de congelar el alma, falso, ninguna scan menciona eso. Solo hablan de la carne y la sangre, supuestamente puede desviar el aliento de Antares que dice que es un borrador existencial, esto es falso, la scan dice que es capaz de quemar todo en el universo. Esto bien puede interpretarse como eliminar cualquier tipo de materia del universo o eliminar toda la materia del universo, lo que sería Deku automático. 3. Sobre la velocidad de Sun. Se dice que literalmente se movía a velocidad luz, Raditz esquivaba ataques a 4 veces esa velocidad, si bien hay otras hazañas más o menos raras, ninguna habla de velocidades de nivel lumínico sino de tormentas. Lawrence peca de hablar del verso de Sun como si uno tuviera conocimientos del mismo. Las menciones de la velocidad de Jin en la novela son solo LS, cosa que Vegeta supera con creces desde su tiempo de reacción hasta sus Blats capaces de ser casi 70 veces más rápidos que la luz. Por cierto, quiero recordar que Sun no tiene escalado su tiempo de reacción. Así que, Vegeta supera por mucho a puro default. Por cierto, Sun estaba por ser absorbido por un agujero negro. Dichos objetos, por su gravedad, no dejan ni siquiera escapar a la luz. La única forma de salir de un BH es teniendo una velocidad bastante superior a la lumínica, cosa que al parecer Sun no tiene al tener que mantenerse lejos del agujero negro. El propio Sun confirma que podría haber sido absorbido, por lo que sí, no supera la velocidad de la luz, por las menciones tan constantes, y si lo hace, no lo suficiente. 5. Sobre las pasivas de Sun. Jin Woo se hace más fuerte conforme avanza el combate. Perseverancia. Es su voluntad, nada destacable, no sabemos cuánta fuerza de voluntad tiene, regeneración casi infinita falso, ninguna scan demostró eso. Además de que el borrado existencial de Antares no tiene nada de borrado existencial, parece más un tipo de desintegración y ya. No hay indicador de que borre a nivel cuántico, subatómico, a través del tiempo, a través de realidades, el alma, el espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene mucho de borrado existencial. Ni siquiera algo como consume hasta el vacío, el desconocido. Supuesto time stop pasivo falso, no es pasivo por el mero hecho que debe activarse. Eso es automático, no pasivo. Además, ¿cuánto tarda en activarse? ¿Cuánto tarda en procesar que el usuario está por recibir daño? ¿Está relacionado a su reacción? Por cierto, este time stop solo se vio activándose cuando el usuario está en peligro, sin eso, no se activa, interacción no física. Puede llegar a sentir el peligro a través de su estadística sensorial y inmunidad a la lectura de mentes, negación de la regeneración, lectura de mentes. Por motivos de practicidad, tiempo y debido a lo extenso de los RTS de Lawrence, me reduciré a lo que ya tengo. La velocidad de Sun es luz, no tiene escalado tiempo de reacción, por lo que por default Vegeta pisa, sus únicas pasivas son evolución reactiva, su voluntad, no me preguntes de qué le sirve, regeneración, interacción no física, sensación de peligro, inmunidad a la lectura de mentes, negación de la regeneración, lectura de mentes. El resto de sus habilidades no son pasivas, sino que dependen de intención tanto como de activación. Y por último, sus anti-hacks son, nota de juez, anota una captura de pantalla de los mismos. Mis dudas sobre Ibuki. Su velocidad FTL queda corta frente a la velocidad de ataques y Blast FTL más de Vegeta Scout no tiene escalado el tiempo de reacción, así que no le puedo conceder algo superior a Vegeta. Se me corrija si estoy equivocado, pero apostaría que los únicos hacks pasivos del personaje son los que marqué de rojo. Nota de juez, efectivamente el texto está marcado sobre rojo. Mis dudas sobre Momotaro. Nivel planeta sin una velocidad determinada. Por desgracia, sería coherente darle una velocidad humana o sobrehumana como máximo por lo de ser sumamente rápido como mucho y somos buenos velocidad sónica. Pero no tiene escalado el tiempo de reacción y su velocidad ni siquiera llega a LS, Vegeta le mete chorrocientos glitcheos y Momotaro no se da cuenta. Sobre los hacks de Momotaro. Generación de Muramasas. Armas malditas de gran filo, nada mal, casi al nivel de las espadas del caos que no pueden perder filo ni mellarse, cosa que no sabemos si poseen las Muramasas, gran resistencia mental, transformación vía crecimiento de ira, regeneración, bastante buena evolución. Al alcanzar el tope superior, las Muramasas se dice que no hay nada que no pueda cortar, esto puede ser una falacia sin límites, pero démosle el beneficio de la duda. Aumento de potencia de la Muramasas con llamas, resistencia al Soul Food y las dimensiones de bolsillo, regeneración desde el alma. Interacción no corpórea con Muramasa, forma de Berserker, se hace más fuerte mientras más daño recibe, esto podría negarse con un único ataque que lo acabe completamente. Con todo esto dicho pasaré a plantear la estrategia. Por parte de Sujin, esta desaparecería y ni siquiera se daría cuenta del tremendo Blitz y One Shot que le daría Vegeta ahora. Por parte de Sun, Vegeta le mete un One Shot horrendo a través de velocidad y reacción, pero es bastante axero. Por desgracia, sus hacks pasivos no sirven de nada para el reto si dependen de la activación vía reacción que no tiene escalada. ¿Y qué hay de sus anti-hacks?
Bueno, a continuación dejo una lista de sus anti-hacks y cómo podrían o no servirle con los hacks y armas de Kratos en mi fusión anti-hacks de Zoom. Manipulación del destino, no le sirve de nada contra Kratos, él no controla el destino. Manipulación de la realidad, no le sirve de nada, Kratos no tiene RW. Manipulación de estadísticas, no le sirve de nada, Kratos no tiene manipulación de estadísticas. Borrado existencial, demasiado falso, no ha demostrado nada parecido más allá de una desintegración genética aquí o por allá. Sellado de poder, no le sirve de nada, Kratos no sella poder. Efectos de estado, no le sirve de nada, Kratos no depende de ellos. Manipulación de recuerdos, no le sirve de nada, Kratos no manipula recuerdos. Cualquier ataque no mágico, no hay problema, todos los ataques de Kratos son mágicos o más. Manipulación de la gravedad, no le sirve de nada, Kratos no manipula la gravedad. Antirregeneración, no hay problema, Kratos tiene de sobra hacks para superar esto. Resistencias a altas y bajas temperaturas, no hay problema. El fuego primordial de las espadas del caos es más que simple fuego problema. Kratos no es telépata. Resistencia al time stop, no hay pedo. Time stop no es lo único relacionado al tiempo que Kratos tiene. Resistencia a la transmutación. Ahora, procedo a dejar una serie de hacks que Kratos tiene, y por tanto mi fusión, que Zoom no tiene como contrarrestar, y que le darían la victoria a mi fusión. Daño de nivel conceptual, vía fuego primordial, un arquetipo en toda regla, daño al alma, vía hacha de Leviatán, daño a la mente, vía hacha Leviatán, negación de la lectura de mentes e intenciones, vía lanza Raunir, desintegración total, vía espada del Olimpo, daño con negación de la resistencia, vía hoja del Olimpo, BFR, vía hoja del Olimpo, absorción de energía vital, vía hoja del Olimpo, drenaje de energía divina, vía hoja del Olimpo, negación de la inmortalidad tipo 9, superior a cualquier otro tipo de inmortalidad, negación de las habilidades mágicas, vía rayos de Zeus, absorción de almas, vía garras de Hades, descomposición temporal, vía amuleto de Ouroboros, manipulación temporal, vía amuleto de Ouroboros, daño de grado conceptual, vía esperanza. Así que sí, la fusión que presenta Lorenz es terriblemente otaxeada por los siguientes motivos particulares: velocidad y reacción absurdamente inferiores a Vegeta, o de plano no escaladas, falta de hacks pasivos útiles para acabar con los enemigos, falta de anti-hacks pasivos útiles para evitar ser otaxeado o directamente outscalado. Mi estrategia contra la fusión de Lorenz es sencilla. Aprovechando la velocidad absurdamente superior de mi fusión, le metería Blitz y un one-shot a través del daño conceptual de las espadas del caos, cosas para la que no tiene defensa. O, en todo caso, un BFR del cual no puede volver aparentemente, siendo una victoria técnica. Procedo a hacer lo mismo que hice con la fusión de Lorenz. Inmunidad a los ataques físicos, no hay problema. Kratos tiene hacks que permiten interacción y daño no físico. Inmunidad a las toxinas, no le sirve de nada. Kratos no manipula toxinas. Inmunidad al control mental, no le sirve de nada. Kratos no controla mentes. Inmunidad a la inducción del sueño, no le sirve de nada. Kratos no controla el sueño. Resistencia a las maldiciones, no le sirve de nada. Kratos no lanza maldiciones. Resistencia a las absorciones, no le sirve de nada. Kratos no necesita absorberla. Resistencia al sellado, no le sirve de nada. Kratos no sella. Ignorado de defensas, no importa. Kratos tiene mejores cosas. Ahora, procedo a dejar una serie de hacks que Kratos tiene, y por tanto mi fusión, que Zoom no tiene como contrarrestar, y que le darían la victoria a mi fusión. Daño de nivel conceptual, vía fuego primordial, un arquetipo en toda regla, daño al alma, vía hacha de Leviatán, desintegración total, vía espada del Olimpo, BFR, vía hoja del Olimpo, drenaje de energía divina, vía hoja del Olimpo. Esto acabaría con Wookiee sin muchos pedos. Negación de la inmortalidad tipo 9, superior a cualquier otro tipo de inmortalidad. Negación de las habilidades mágicas, vía rayos de Zeus, absorción de almas, vía garras de Hades, manipulación temporal, vía amuleto de Ouroboros, daño de grado conceptual, vía esperanza. El primer personaje de Manolo es derrotado por velocidad y reacción absurdamente inferiores a Vegeta, o de plano no escaladas, falta de hacks pasivos útiles para acabar con los enemigos, falta de anti-hacks pasivos útiles para evitar ser otaxeado. Sobre Momotaro y sus anti-hacks. Negación de la regeneración, no sabemos cuánto tipo daño resiste, pero el daño del fuego primordial a un grado conceptual arquetípico debería bastar, dado que Momotaro no mostró resistencia a esto. Inmunidad a negados, no le sirve de mucho. Vía Bleach y algún que otro hacks de Kratos, Momotaro desaparecería. Resistencia al Soul Food, no hay problema. Kratos no tiene por qué absorber su alma, solo dañarla lo suficiente. Inmunidad al dolor, no sé de qué le serviría particularmente. Inmunidad al miedo, no le sirve. Kratos no tiene algún hacks relacionado al miedo. Resistencia al daño mental. Incapacidad de dormir, pobre Momotaro. En resumen, la fusión de Sujin y Zoom, tanto como la de Momotaro e Ibuki, son absurdamente bitcheadas por Vegeta y eliminadas a través de hacks particulares a los que ninguna de las fusiones tiene resistencia. Daño primordial arquetípico de las espadas del caos BFR. Negación de la inmortalidad tipo 9, quizás la fusión de Momotaro e Ibuki podría soportarla, pero no el daño conceptual vía esperanza. Esa sería mi estrategia. Mis enemigos no tienen nada de reacción escalada en sus personajes, por lo que por default Vegeta se moverá antes que ellos en todo momento. Ambas fusiones son derrotadas por velocidad y reacción absurdamente inferiores a Vegeta, falta de hacks pasivos útiles para acabar con los enemigos o defenderse de los ataques. Segunda ronda. Lorenz empieza. Empezaré desmintiendo los funcionamientos sobre Sujin. Estos cuestionamientos puedo definirlos como alguien que no sabe nada de Go, queriendo hablar de Go. Veamos, desde inicios de la serie las velocidades hipersónicas, que es lo que en base a tus cálculos es la velocidad del príncipe. Son velocidades que manejan personajes terciarios y sin mucha importancia del primer arco de forma explícita. Por darte un ejemplo claro, la prima de Mirai puede moverse a 185 km/s o lo que es lo mismo, 185,000 metros por segundo. Es decir, ya sería el 10% de la velocidad del príncipe de Tanakh que tú calculaste. La propia Mirai del primer arco, que es superior a su prima, se mueve a velocidad luz. Y aún así, en el segundo arco, después de que Mira pasara por varios power-ups y aumentos de velocidad. Por ejemplo, al principio de su pelea contra Ilpio ella no era capaz de golpearlo y terminó bitcheando. Ya nos dejaría a personajes de Go con velocidades lumínicas desde un comienzo. Ahora, un Nephilim es una criatura espiritual que puede enfrentar a Mira de forma pareja e incluso llega a aplastarla. Ahora,
Si un personaje A, el Yeoi, golpea a un personaje B, los nepelines, antes de que él pueda reaccionar, y sabemos que B tiene como mínimo una velocidad de reacción sobrehumana, por ejemplo, 0,0291s, podemos asumir que A se movió más rápido de lo que B puede percibir/reaccionar. En este caso, expandirse mucho más rápido de lo que muchos de nepelines son capaces de reaccionar. En el respect coloco varias menciones y feats de Adum, así que repasemos. Se menciona que podría destruir el planeta de un martillazo. Incluso un golpe frenado por Mori casi parte al planeta. Sujin rompe la túnica dragón de Mori cuando el príncipe le costó romperla. Sobre el emperador. Pero no parece ser superior a City aquí en el propio respect lo deja en claro, el emperador pensaba destruir todo y empezar de nuevo. Cuando le revela a Mori de que el inundó el Miundo y no esperaba tener que hacerlo otra vez. Incluso el mandar a Asia a la edad de piedra mientras carga una supernova ya debería dejarlo en claro. Y por cierto, el emperador es más fuerte que sus hijos, hasta es el único de su familia comparable en poder con dioses del primer mundo. Nota de juez, ha adjuntado imágenes de la obra que lo respalda y las cosas que ha dicho que estaban en su respect si estaban. Seguimos con Jin. El desconocido. Supuesto time stop pasivo falso, no es pasivo por el mero hecho que debe activarse. Eso es automático, no pasivo. Además, ¿cuánto tarda en activarse? ¿Cuánto tarda en procesar que el usuario está por recibir daño? ¿Está relacionado a su reacción? Por cierto, este time stop solo se vio activándose cuando el usuario está en peligro, sin eso, no se activa. Esta habilidad se activa de forma instantánea, incluso antes de que el propio usuario se dé cuenta de que estaba en peligro. En esta escena que está en el respect, Suo decide buscar a Antares mientras los demás están seguros de que es mala idea. Suo apenas pone un pie dentro de la dimensión donde está Antares, el time stop ya hizo efecto, lástima que Antares es resistente a este axe. Y esto es una pasiva, es decir, no es algo que se pueda superar con velocidad porque apenas el monarca esté en peligro esta se va a activar, incluso si él no es consciente de ello. Sobre el borrado existencial, además de que el borrado existencial de Antares no tiene nada de borrado existencial, parece más un tipo de desintegración y ya. No hay indicador de que borre a nivel cuántico, subatómico, a través del tiempo, a través de realidades, el alma, el espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene mucho de borrado existencial. Ni siquiera algo como consume hasta el vacío paréntesis de cierre se le llama borrado existencial, varias veces. Se muestra capaz de eliminar a las sombras que son seres descritos como inmortales y que puedes destruirlas tanto de forma física como espiritual e igualmente van a regresar. Además de que claro, estos tipos ya están muertos por lo que los borro. Se puede contar como borrado existencial, si en ese verso el alma y el cuerpo constituyen la totalidad del ser. Algo que de hecho sucede en este. Aquí caemos en una contradicción lógica. Porque veamos, si personajes de un rango mucho menor al de Thomas, rango A y rango nacional, tienen las menciones de moverse literalmente a la velocidad de la luz, eso implica que Thomas es mucho más rápido que esa velocidad. Y por ende, sus hacks también deberían funcionar de esa misma velocidad. Pero esto es hacks, no es fuerza física. Exactamente, ¿cómo afecta eso? Veamos, si el agujero negro de Thomas no lastima al monarca, pero los golpes de Sun sí lo hacen y bastante ya se puede escalar sobre eso. Además, no pensé que esto fuera relevante, pero un Sun mucho más débil que el analizado a pura fuerza bruta supera el mismo agujero negro. Por lo que vamos, aquí igualmente supera su app. Nota de juez, ha adjuntado capturas de lo dicho tanto de la novela como el manga, para respaldar su punto. Y por cierto, agrego esto porque veo que después me lo ponen como no tener resistencia al calor del planeta cuando en SL mientras mayor poder mágico mayor resistencia a las temperaturas, es decir, su resistencia al calor es extrema. Al equiparar su resistencia es majestad. Ahora responderé a Lucero. En primera, no es el modo de actuar de Jin y requeriría tiempo obviando dos cosas. Jin es un personaje que usa el 100% de sus habilidades en las batallas, incluso cuando tenía repertorio de armas y habilidades limitado explotaba cada habilidad en estrategias que pudiera derrotar a su rival incluso cuando este era más fuerte. Por ejemplo, aumentar su fuerza mediante mano de gobernante para superar a Vara. Y con que requeriría tiempo para ello, el sistema también te brinda una estrategia que dice la mejor forma para derrotar al enemigo. Así que Jin va a llegar a una forma de derrotar a su rival tras conseguir su información. Algo que también es automático. Literalmente hablando, Sun mata sin remordimiento. Sea humano, monstruo, monarca o gobernante, él no discrimina en ese sentido. Exactamente, ¿cuál es tu punto? ¿Que sean de versos diferentes? Eso no va a hacer que el sistema deje de funcionar. El sistema en solo leveling no es una ley universal que dicta el funcionamiento del orden cósmico desde el inicio de la creación y por eso todos están atados a él ni nada por el estilo. El sistema es una herramienta creada a base del poder de Ashon con ayuda del arquitecto, algo que después Jin demostró crear y replicar por su cuenta. Es decir, es una herramienta barra arma que va a funcionar independientemente de donde se encuentre. Incluso los heraldos y Tarim que provienen de otros multiversos creados por otros seres absolutos, es decir, ni comparten un mismo creador, se ven afectados por habilidades del sistema. Segundo, el sistema es un reality warping puro y duro. Por lo que no es solo sellar, es manipular la realidad para que esas habilidades, equipos y hasta memorias sean bloqueadas. Por lo que requieres algo más que solo resistencia a sellados para superarlo. Lo de no pueden ser copiados va de nuevo, el sistema no es algo que existe porque así funciona el verso. Si algo posee datos, literalmente, el respect, o se puede conseguir información de ello, Sum es capaz de copiarlo. Suma esto que el sistema funciona como pasiva y además de que existe Entity en él de forma automática, va a querer ayudar a su usuario. Y resaltemos que estas copias datos, en palabras de la propia Entity, quien registra los datos, son resaltadas como superiores a la original y hasta pueden ser invocadas varias a la vez. Y exactamente eso es malo porque Sum ya mostró ser capaz de manipular leyes universales como la muerte al darle a quienes decida vidas infinitas. Incluso el reality warping más básico se basa en ignorar leyes universales como las físicas. De que Sum no use esta habilidad está errado. Eso hasta lo hizo contra su hijo y en la batalla de Antares. Por lo que podemos decir que no le tiembla la mano al momento. Incluso Sum nombre esto como el modus operandi de los monarcas y la especialización que usa para cazar. Hasta Antares le reconoce que tiene demasiado mana para crear este espacio. De nuevo explico esto, las copias que Sum y el sistema hacen traen su propio equipamiento incluso cuando se tratan de algo externo. La espada de Baran, las habilidades de los rango nacional que ni siquiera son algo son dadas por los gobernantes, el propio Sum antes de ser el monarca, los propios monarcas y sus invocaciones. Creo que se entendió mi punto. Y sí, se deja bien establecido de que el poder de los nacionales son de algo externo. Y aún así, Sum no tiene problemas en copiar sus habilidades.
Y sobre que no veamos a Jin, literalmente hablando en Ragnarok vemos personajes sellados por el otros monarcas. Nota el juez, esto está respaldado por imágenes del manga y datos del juego. Te quiero presentar a Amut, un personaje sellado que no se puede mover. Hasta en tu propia scan de la wiki dice que la habilidad no es absoluta. Exactamente, porque sería desventajoso. Veamos, quiero escuchar la lógica de esto. Porque sería desventajoso traer copias de versiones alternas. Si estas copias no dudan en atacar al original, están hechas de datos, hasta se comienzan a descomponer una vez son derrotadas, y al ser creadas por el sistema van a atacar a quien este designe. Me encantaría escuchar el argumento de por qué una copia diseñada específicamente para enfrentar a mi rival se pondría en contra. Más cuando son creadas por la misma habilidad que el resto de datos. Nota de juez, esto lo respalda con capturas de su respect y extractos del manga. No solo es el tema de estar transformado o no, el tema es el siguiente. La propia naturaleza del Sentai tiende a lo espectacular y a lo grandioso. https://youtube.b/joelfjuay interrogación de cierre sí igual jugo 487 G6X8 RSKSFIT igual 33, minuto marcado, poses, expresiones dramáticas, pausas donde los personajes se queden quietos o presentan 12. Incluso Shoichi peca de esto en sus peleas. En el ejemplo del video se muestra que él y su rival se quedan quietos varios segundos en los que Asiara los ve caminar de un lado a otro mientras mantienen una pose ofensiva. Incluso cuando el rival le lanza el primer golpe hay un momento donde vuelven a quedarse quietos, por lo que la naturaleza de glitchear en una pelea no solo contradice al propio personaje de Agito, sino a toda la naturaleza de su género. Ahora suma que de forma pasiva se manipulan las probabilidades de que el rival decida no hacerlo. Por lo que tanto por actitud, comportamiento, el propio género del que proviene y las probabilidades a favor. Deja al River/Ranger completamente vendido. Porque de forma literal, tiene las probabilidades en su contra al estar a favor de Sun, respaldado con capturas del respect. O que la nominación de Agito excluye completamente su batalla contra el Lord de la Oscuridad. Por lo que el ejemplo dado por Ian no entraría. O que la nominación de Agito excluye completamente su batalla contra el Lord de la Oscuridad. Por lo que el ejemplo dado por Ian no entraría. Nota de juez, efectivamente está nominado sin tener en cuenta esa batalla. Respuesta a 3. Apartado para estrategias posibles para Vegeta de Esparta. Repasando las características de desconocido, la habilidad es una pasiva y autónoma del usuario, la cual detiene el tiempo cuando el usuario está en peligro, por lo que, si se activa automáticamente al detectar peligro, sin intervención del usuario, no depende de su velocidad. En este caso, incluso si el atacante es más rápido, la habilidad puede activarse en el momento antes del impacto, deteniendo el tiempo aunque el usuario ni siquiera sepa lo que está pasando. Algo que de hecho, se muestra en el caso de Antares, el tiempo se detuvo incluso antes de que el Rey Dragón se hiciera presente y antes de que el ataque se lanzara en primer lugar. Por lo que la velocidad en este escenario es indiferente, al tratarse de una pasiva que no depende de la velocidad del usuario y al Vegeta de Esparta no tener defensas a la pasiva él queda fuera de la pelea. Nota de juez, lo respalda con un extracto de la novela. En serio tengo que explicar por qué esto es innecesario y solo sirve para alargar el argumento y dilatar el punto principal. Se refiere al listado que puso Marcia diciendo que le afecta y que no a Kratos. Respuesta A. Apartado para mi estrategia PQ parece que mi compañero juega solo. Esto no tiene nada que no haya respondido o planteado antes, pero vamos. Nuevamente mi rival ignora por completo la personalidad o comportamiento común de su personaje, reduciendo todo esto a un combate RP, donde no tiene en consideración su personalidad, estilo de pelea o actitud a la hora de pelear. Resumidamente, transforma su personaje a un sin moral cuando eso nunca está especificado. Esto ya lo mencioné, en SL los personajes escalan tanto en su fuerza, resistencia, velocidad junto a su resistencia a las temperaturas. El calor no le causaría ningún inconveniente. Nuevamente, el borrado existencial por pura lógica, borrar algo de la existencia significa reducirlo a la nada/vacío, algo que Sun ya demostró tener resistencia a un borrado capaz de eliminar a soldados de sombra. Y esto me encanta porque cuando dicen que el borrado existencial de Jin es vago, ignoran por completo que el borrar de la existencia a una sombra es una gran feat porque 1. Se aclara que tienen regeneración infinita. 2. Son seres que aunque destruyas su cuerpo y almas van a revivir. 3. Hasta negando que Sun pudiera retirar las sombras cuando aún no era el monarca. Algo a lo que ya mostré en el TR, como es que Sun tiene resistencia a esto e incluso en el TR de Antares, aparece como una de las invocaciones que puede hacer con datos y sirve también para escalarlo. Pero podemos resaltar cómo el borrado lo tiene incluso los ataques más casuales del Rey Dragón. No solo borrando al objetivo sino también puede borrar aquello que esté relacionado o conectado con aquello que sea borrado. Siendo que Iwao, otro monarca con borrado existencial y resistencia al mismo, casi fue igualmente borrado porque Antares eliminó una de sus sombras. Y estamos obviando que después del primer golpe Sun se va a adaptar. Como paso contra Antares que tras adaptarse demostró poder desviar sin problemas el aliento de destrucción de Antares con su brazo. Mismo ataque que borra de la existencia aquello que golpea y que anteriormente lo había impactado. Y sí, esto está en el RT. Nota de juez, efectivamente está. Turno de Airan, dice. Respuestas a 3. Apartado para estrategias posibles para Vegeta de Esparta. El daño conceptual no es algo ajeno a Ibuki y en general a los dioses. El mejor ejemplo lo trae Ishtar, quien literalmente agarra a Venus, lo vuelve el concepto de planeta y te lo estampa en toda la jeta. De hecho la misma Ibuki crea un sol en base al concepto de verano, así que por ahí los ataques conceptuales no son nada nuevo para los dioses. Enfate https://youtube.b/n-deus 8 drigo interrogación de cierre sí igual 5-mxl5g6 actu. Nota de juez, aparte del link lo respalda con una captura que dice lo del mito de Venus. Aquí mi rival directamente ignora de nuevo que la presencia de Ibuki basta para poner de rodillas a su mono sin mucha dificultad, dándole el tiempo necesario para cualquier deseo, como por ejemplo que Vegeta sea más lento que ella, o que ella sea más rápida que Vegeta. La negación de las habilidades mágicas es básicamente lo que significa la resistencia mágica. Enfate, de nuevas no significa un gran obstáculo para Ibuki. El daño al alma es básicamente está bien, ahora solo esa alma funciona porque precisamente Ibuki es un espíritu. El BFR bueno, deseo del Gurial y listo. Drenaje de energía divina no es nada excepcionalmente especial. La negación de inmortalidad no funcionaría del todo, debido a que Momotaro ya ha demostrado que los negados no le hacen mucho, así que no, la mayoría de cosas que propone no funcionarían.
ni de nueva solo con la presión de la presencia de Ibuki bastaría para darle el tiempo a pedir un deseo a Uriel y papear. En general aquí mi contrario unos puntos XD, en primera el calor no le afecta a Ibuki, digo es un espíritu no creo que se pueda morir de calor y en todo caso si pudiera en unos segundos ya se adaptaría gracias a Momotaro y por el lado del borrado, bro, entiendo que tu Ranger vaya a matar desde el vamos, pero que te hace pensar que desde el segundo uno diga voy a tirar la ulti que uso cuando está el grupo sobre lo de adaptarse a la presión está ok y... Solo se necesita un instante para que Ibuki pida el deseo al cáliz y listo ya no hace blitz aparte que de nuevo, tu mono carece de carácter divino a Ibuki no le va a hacer nada. Empiezan el turno de Lucero. Apartado para respuestas N2. Hoy, vamos por partes. Contra Ibuki. Primero el calor de la zona, estamos hablando de 4,000 y moneda, el hecho de que sea un espíritu no lo salva de esto al menos que se muestre, o siquiera se mencione. La adaptabilidad es también, ¿cuánto tardaría exactamente? Algunos segundos tiempo más que suficiente para acabarlo. Mi PJ es abismalmente más rápido y irá evolucionando mientras sigue combatiendo, aunque no haría falta XD, pero si no fuera suficiente el calor de la zona, también está el calor de las armas de Agito que es casi el doble, 7000. Nota de juez, lo respalda con una guía oficial. Ahora sobre el finishers del Pecu lo haría si lo hace en grupo. Hermano, mi propio RT tiene un apartado del modo batallador donde demuestra que tiene su propio finishers, como todo batallador, así que no necesita estar en grupo. Además, gracias a Agito este puede hacer finishers propios, aquí lo importante es el hecho de que estarán imbuidos en la energía de la red. Para que te hagas una idea, puede usar sus misiles desde Enfa, o con un finisher tipo así, para que te hagas una idea. Ahora. Ese instante no es que le dé el tiempo suficiente a tu personaje para hacer eso, además de que esa magia del cáliz no le hará efecto por la resistencia de los trajes a ataques de manipulación conceptual y inmunidad a la magia a nivel subatómico. Ahora. ¿Qué tan fiable es esa inmunidad ante mortales? El hecho de que, por ejemplo en su verso no pueda ser dañado por cosas mortales es medio dudosa, ¿puede resistir ataques a nivel de granada? ¿Ataques a nivel subatómicos? Porque si no, cae en la falacia sin límite. https://www.facebook.com/share/v/18 cierre nivextil igual 2 y 7 nqzz42 y 80 dclz. Además, aunque Agito sea un semidios se la acabó con una deidad en su verso, el Lord de la Oscuridad, así que este argumento queda en nada. Aquí no se está entendiendo bien mi punto, sí, Jin puede tener habilidades por doquier pero ahora la pregunta es, ¿cuál usará exactamente? Dices, el sistema le dará la mejor opción o, ¿cuál de todas será? Esto se debe especificar mejor. Yo puedo decir que tengo X personajes con cientos de AX y los cientos de AX le sirven y ya. Nota de juez, afirmaciones respaldadas con capturas del respect. Hoy, digamos que consigue toda la información de mi fusión la cual viene con muchos AX, estadísticas, personalidad, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tardará en leerlas y deducirlo? PQ también esto requiere un tiempo para elaborar una estrategia, y bueno, mi PJ es abismalmente más rápido. Sin una muestra clara de cuánto tarda cae también en una NFL, https://www.facebook.com/share/v/18 y 2fb/interrogación de cierre nivextil igual 2 y 7 nqzz42 y 80 dclz, y antes de eso ya se lleva un estate quieto. No es necesario que compartan el mismo creador, ya que siguen la misma lógica del verso, un sistema de videojuegos, por algo el farmeo, exp, niveles, rangos, etc. Creo que se entiende este punto, ¿no? Igual ahora lo desarrollamos más adelante. El RW es algo que queda corto a la resistencia de los Rangers al transformarse porque estos son inmunes a ataques que controlaban los conceptos, y no solo eso, tenemos el caso de Agito que cuando intentan sacarle los poderes estos siempre vuelven a su portador, aunque los selles por parte de los Rangers estos pueden transportarse y adaptarse a habilidades hasta volverse inmune. Aquí mismo mi punto, es consiguiendo datos de personajes dentro de un sistema que funciona como un videojuego. Como ejemplo, el instakit de Steven de Minecraft no funcionaría con PJS externos PQ, o no comparten los mismos comandos o directamente no tienen comandos, para que se entienda mejor mi punto. Incluso aquí, este ayudante es igual a lo que tiene Jin en el manhwa que lo ayuda y da misiones para farmear. Soy el programa de inteligencia artificial jugador. Esta misma scan se apoya mi punto, cito. Aviso de zona de batalla mejorada. Se inicia una batalla entre el jugador y datos de la bestia mágica que es más fuerte que la original. Entidad. Nota de juez, efectivamente la captura de pantalla dice eso. Aquí hay un problema, lo tuyo es solo un tipo de inmortalidad, la resurrección es solo vida extra, traer de nuevo a alguien y ya, esto está muy poco especificado pero, por ejemplo puede ser hasta por el alma mientras se mantenga intacta. https://xbattles.fandom.com/wiki/resurrección. Cuando un personaje usa la resurrección, lo que le otorga cierto grado de inmortalidad, esta habilidad suele coexistir con la regeneración. Un ejemplo, nota de juez, lo respalda con capturas de su respect. Por ejemplo, Dark Specter, algo externo a la red de energía, no podía acceder a esta, era tóxica para él. Y si crea estas copias, también ganarán su increíble voluntad. También tenemos la parte de Agito, que le otorga más resistencias y adaptabilidad. Aquí hay un problema, partiendo de que ya de por sí por mera naturaleza de los retos, vamos con acabar desde ya con el rival, no todas las series son así, y tenemos un ejemplo. https://youtube.b/arjuicero-riki5m interrogación de cierre feature igual shared minuto 2, Antonio Enfa acaba con los secuaces. O algo más directo usando a nuestro Ranger, Andros. https://youtube.b/ifeulbo650 interrogación de cierre feature igual shared 14:30. ¿Lo ves posando o haciendo algún show? No, aquí está su instinto de lucha, él es un Ranger con experiencia, más que la mayoría de Rangers nota de juez, más allá de los enlaces de YouTube lo respalda con capturas de su respect. Y la propia personalidad de Andros es descrita como antipático en su defecto, aunque claro mejoro esto, sigue sin andar con juegos. Aquí mi rival peca de confundir las formas de Agito, con la base y la final siempre se vio con una mentalidad más fría y yendo a Mac 4R, basta con solo ver su apartado para darse cuenta de eso. Además, las series de Kamen Rider suelen ser más oscuras que las Sentai, que no usó un Sentai encima, además, mi rival en serio trata de usar este argumento. Vamos, no es difícil de entender la escena, se estaban viendo para analizarse XD.
Esto ya es algo muy XD y muy migajero, pero bueno, cayendo en esta lógica ambos PJS como Jin también PQ deben pensar en una estrategia, ver las oportunidades y demás. Para que se vea, en la propia serie incluso los líderes secundarios van sin rodeos, como aquí. Aquí literalmente Agito se papea al tiro a uno de los lords más fuertes, aún siendo lento pero teniendo una fuerza abrumadora. Después tenemos este video donde literalmente Hills se papea a uno como si nada y lo acaba con su finisher. O aquí con Agito en su forma final donde usa su velocidad para acabar con el lord sin que pudiera reaccionar. Nota del juez, toda esta respaldado con capturas de las escenas y capturas del respect. Sobre esto, supongo que hablas por el video donde mencione que Agito acaba el tiro con el lord de la oscuridad. Es cierto, no está en la nominación, pero ¿por qué lo uso? Simple, porque esta es la personalidad de la fase final de Agito, nada más. Ahora que desmente la personalidad de mis dos PJS, ¿cómo planea funcionar ahora exactamente esto? Además, viendo detenidamente las scans de este supuesto Axe, es dudoso. Primero que nada y con todo respeto, esto siquiera es considero manipulación de la suerte o de la probabilidad. No. Entiendo el punto de mi rival, seguro pensó que esto sería así pero... Seamos honestos. Lo máximo que se nos dice es que le da golpes de suerte y parecen, ¿por qué suponer que esto será eso de manipulación de la probabilidad? Digo, sí, le da golpes de suerte, pero ahora decir que manipula la probabilidad. Además, no tenemos un rango exacto de esto, o de cómo funcionará exactamente contra su rival que lo supera abismalmente, además hablamos de Beru. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, este es el escenario en cuestión, otro planeta. Ahora, Beru es una sombra, una invocación de Jin, entonces... Fácil, él al inicio del combate no estará en el escenario así que, para empezar esto no es posible. Y bueno, por falta de contexto de cómo funciona, esta habilidad muy dudosa de usar. Además, en la scan de arriba se menciona que esta puede aparecer por las emociones del usuario, lo cual tendría sentido por cómo lo consiguió Beru, así que tendría que llegar Beru, sentir una emoción y algo, pero sigue siendo dudoso PQ, no sabemos exactamente a qué rango de manipulación llega, cómo se activa y así. Nota de juez, respaldado con 2 capturas en la wiki. Y sobre esto, ya lo respalde y demostré con scans barra vídeos del PQ son así, y no solo vagas menciones. Y, mis PJS tienen moral, pero tampoco tienen el problema de acabar con sus enemigos, sobre todo Agito en su forma final. Ya. Pueden escalar, pero ¿a cuántos grados? Estamos hablando exactamente de esto. El borrado existencial del que tanto se habla aquí tiene un problema, además de no ser tan claro, y directamente solo dice que hace eso, tiene un problema y es que solo hasta donde se ve, demostró hacerlo con seres que tienen una inmortalidad dependiente. En este caso, de Jin. Aquí las pruebas, solo logro hacerlo con seres que están atados al mana de Jin y por eso reviven, ergo, inmortalidad dependiente. Es más, hasta podría ser simplemente la de los Nomu 3-2. Nota de juez, lo respalda con la captura de una wiki. Y sobre esto, suponiendo que pueda adaptarse a algo de este nivel, que no demostró, por parte de Mirangel y Rider tienen una adaptación y evolución de habilidades infinitas, ergo, mejor que la de Jin que tiene un límite. Lo cual es mismo respalda. Nota de juez, pasa una captura donde Owen se muestra uno de los personajes diciendo que no hay poder infinito. Turno de Macaira. 4. Apartado propio de respuestas a los contraargumentos de Manolo y Lorenz. No tengo la obligación de conocer el verso con el que vas a debatir, es tu responsabilidad poner la información necesaria. El apartado de velocidad de Sujin es muy reducido con un total de 14 comentarios y en ninguno de esos comentarios incluye las hazañas hipersónicas y lumínicas que ahora Lorenz quiere traer a cuenta, o sea, Lorenz está añadiendo hazañas luego de colocar su RT y estrategia, por lo que es DQ automático. Nota de juez, esto no es DQ, descalificación, simplemente se anula esa hazaña. La primera parte del cajón de velocidad habla directamente de Ardun y demás e incluye las hazañas a las que les hice cálculo. El segundo apartado son estas dos scans, ninguna de las dos es las nuevas hazañas que Lorenz está subiendo, así que aquí tenemos dos escenarios. 1. El escenario en el que Lorenz acepta que está subiendo nuevas hazañas a medio reto en medio debate y decide trabajar con lo que tiene en el RT, masivamente hipersónico. 2. Aceptar el DQ y simplemente quedar eliminado del reto, quedando solo Manolo, menciones Ardun y el sustento. Casi, pero no lo partió. Este app apenas estaría entrando a pesados, si no estoy mal eso no evitará que se lleve un blitz y one shot. El emperador pensaba destruir todo y empezar de nuevo. ¿Todo qué? ¿El mundo? No, la última vez lo inundó y ya, esto es tanto de ataque. Según Lorenz el propio respecto deja en claro que el emperador pensaba destruir todo, asumiré que se refiere a todo el planeta, y lo acompaña de una scan que dice, yo estaba en el arca la última vez que yo inundé el mundo, también da contexto de la inundación, nunca pensé que la misma cosa ocurriría otra vez en el arca, admite que no esperaba que tuviera que hacer algo parecido, muy desafortunado, de verdad, se lamenta el rey fuerza nuclear fuerte Big Bang, supongo que nombre del ataque y dónde está algo que sea mínimo parecido a voy a destruir este planeta, y dónde está lo que supuestamente debería destruirlo todo. Esto solo es un wank. Por cierto, Lorenz menciona que era y cargaba una supernova, sin distinguir si es literalmente una supernova o solo un wanqueo suyo en caso de ser una supernova, esto se va a DQ, dado que debería ser equivalente a la explosión de una estrella entre 8 y 15 veces la masa solar, cuando el límite de la categoría habla de estrellas pequeñas del tamaño del Sol o menor. Otro DQ más. Sobre Zoom dice que apenas pone un pie, se activa, confirmando que no es algo pasivo sino automático. ¿Cuánto tiempo es esto? ¿Segundos? ¿Milisegundos? ¿Hablamos de picosegundos? ¿Acaso algo que ignora el tiempo? Decir instantáneamente es algo bastante ambiguo por la cantidad de unidades de tiempo brevísimas que existen, ninguna de las cuales Lorenz escala, menciona ni nada. No es pasivo, es automático. La diferencia es sencilla. Lo pasivo está siempre activado junto con sus efectos. Lo automático se activa solo. Lorenz sigue insistiendo en la pasividad del time stop, lo cual ya debunqué. Además, Lorenz ignora y aún no ha respondido al hecho de que Vegeta por los hacks de Kratos es capaz de resistir ataques terrenales y manipular el tiempo usando el amuleto de Ouroboros. Se le llama borrado existencial varias veces, bonitas menciones, se muestra capaz de eliminar las sombras que son descritas como inmortales. Bueno, si por más que borrando su cuerpo y espíritu regresan, cosa que el borrado existencial anula, eso es negación de la inmortalidad y resurrección, no borrador existencial. Un borrador existencial debería ser capaz de eliminar desde la macroescala así como la escala más pequeña sin entrar en conceptual. Desintegración, borrador a nivel atómico, subatómico, cuántico, espiritual, corpóreo, etc.
Si solo cumples 2 de estos, pues tu borrador existencial está bastante débil en comparación a, por ejemplo, el de los Rangers de Ian. Sí, crear un agujero negro es axe, no fuerza física por como lo presentaste en tu RT. Además, que Sun pueda herir al monarca con golpes es daño contundente, no es daño por radiactividad, gravedad, energía cósmica, etc. del agujero negro. Es ridículo compararlo por el hecho de ser daños tan distintos. Es como que personaje A, un adulto en pleno estado, se tanquee los golpes de personaje B, un joven adulto recién entrenado daño contundente, pero no los disparos de personaje C, un adolescente de 15 con un 4RM4 daño perforante, por tanto el adolescente de 15 el joven adulto entrenado. Al ser daños distintos, no se igualan. Se deben analizar en función del tipo de daño que ejercen, no es lo mismo daño contundente que daño técnico. ¿Esta scan es nueva? No recuerdo haberla visto en el RT original. Esto podría ser otro DQ más por añadir hazañas a medio debate. Vamos con Manolo. Oye, esta resistencia o anti-axe al daño conceptual. No recuerdo haberlo leído en la lista de axe que pusiste en tu RT y que luego subiste. ¿Estás añadiendo hazañas y axe a medio debate también? Porque no es dar contexto, es literalmente decir tú lánzate daño conceptual, ella lo tanquea sin haber puesto que ella lo tanquea en su RT. Repito, no es dar contexto, literalmente añadió algo que se le olvidó a medio debate y justo después de que yo mencionase el daño conceptual sospechoso. Ya desmentido de la presencia literalmente Vegeta, le sigue metiendo un glitch tan terrible que no le da ni tiempo de pedir un deseo. Así que el glitch o BFR siguen siendo perfectamente válidos según Manolo, el drenaje de energía divina no es nada excepcional. Manolo confirma que Ibuki es un espíritu divino, es decir, esencialmente posee características naturalmente divinas. La hoja del Olimpo es capaz de acabar con un solo ataque con seres incluso de naturaleza divina. Además, dado que Ibuki es esencialmente divina, la absorción de su divinidad debería simplemente acabar con ella, dado que no posee una mitad mortal o parecido para quedar en esa condición. Por tanto, al absorber su divinidad, ella debería desaparecer no como un borrador existencial, sino que directamente desaparecer y ya. No tiene nada para evitar que le roben su divinidad. Nota de juez, espalda esto con capturas de respect. Por cierto, que sea un espíritu no es problema. Armas inferiores como la espada de Artemisa cortaban seres no corpóreos. Para la hoja del Olimpo de plano no debería ser relevante esto. Hagamos de cuenta que el time stop funciona, Lorenz ni siquiera se detuvo a hablar de cuánto es según él instantáneamente, pero hagamos de cuenta. Ya es la tercera vez que lo menciono y Lorenz sigue insistiendo en que su estrategia funcionaría. Los hacks de Kratos incluyen la resistencia a los efectos del amuleto de Ouroboros. Un time stop no le hará nada, el glitch sigue siendo factible aún si el time stop funcionase. Según Lorenz, el hecho de que yo incluyera como los hacks de sus personajes son inútiles o no cubren lo suficiente para ganar ante los hacks del mío es innecesario. Sería innecesario en un reto de qué mono de ficción gana listar como el mío gana mediante sus hacks, incluyendo una breve explicación de por qué los hacks del otro mono no le sirven de nada. Oye, eso es un poco contradictorio para con el debate en sí mismo. Lorenz quiere desviar la atención. 5. Apartado de estrategias. Mi estrategia se mantiene, ninguno de los personajes se salva del glitch que Vegeta puede meterles más daño conceptual, vía esperanza, daño conceptual, vía espadas del caos y fuego primordial, BFR, vía hoja del Olimpo, y no, incluso si el time stop bastante poco fundamentado como instantáneo de Lorenz funcionase, esto no afectaría a Vegeta con la resistencia a habilidades zonales que le otorga los hacks de Kratos. Vegeta sigue glitcheando en todos los sentidos. Y por parte de Manolo, ya desmonte porque la presencia de Ibuki no le sirve de mucho si se lleva el glitch de su vida y un one shot tampoco le servirían sus deseos por estos mismos glitch. Sin contar los siguientes posibles de QS. Lorenz añadiendo hazañas de velocidad a medio debate, cuando deberían estar en su RT. Lorenz añadiendo hazañas de Sun superando el agujero negro a medio debate, no lo incluye en su RT, el posible DQ a Lorenz al no especificar si la supernova del emperador es literal o no. En caso de serlo, se sale de categoría. El posible DQ a Manolo por añadir a medio debate la capacidad de resistir daño conceptual de su mono. Tercera ronda. Iron empieza. Respuestas a 4. Apartado propio de respuestas a los contraargumentos de Manolo y Lorenz. Aquí mi rival se le suben los sumos y mucho al directamente editar DQ. Lau no está agregando nada nuevo al personaje, es algo que ya se deja explícito en el respect. Lau solo está agregando contexto para evitar malentendidos. Esto pues según las reglas del grupo número 3 perteneciente a la sección referente a estrategia, que permite que se agreguen cosas nuevas que no estén en el respect, siempre y cuando sea corto y de contexto de lo que dice. En este caso Lau solo da contexto referente a porque da los datos que da en la sección del respect. Esto claramente para que el respect no sea inleíble o directamente no contar toda la historia del manual. Nota de juez, esto es correcto. Y el segundo DQ ni capture le voy a tomar pues mi rival está tirando patadas de ahogado, puesto que las características que él toma se trata de supernovas reales que son ridículamente grandes, no de una supernova que no es del tamaño ni de un país, así que, ¿es una supernova? No sé, se vería afligida por las características de una supernova real, no pe, una supernova real es ridículamente más grande, es como decir que crear un agujero negro del tamaño de una moneda es más que Solar System porque Ton 617 lo es. Siguiendo con los guamazos. Respuestas a. Apartado para respuestas N2. Sobre la temperatura Wacho Ibuki-sama pelea literalmente debajo de un sol, como a 10 metros a lo mucho, y como digo lo que importa es que se adapte en unos segundos al calor para que este deje de estorbar, con lo de tu mono ya voy a eso. Nota de juez, hace años respaldada con una captura. Cuando me refiero a adaptarse en unos segundos, es referente al calor del ambiente, con lo de la velocidad de tu mono como ya he explicado se resume en dos cosas, una pasiva y una activa pasiva. La presencia de Ibuki que lo retenga así sea por un segundo activa. Deseo del Gurial, deseos tan básicos que por la personalidad de Momotaro podía tomar como deseo ser más rápido que él o deseo ser más poderoso que él, cosas así de básicas que se cumplirían por las mismas reglas de Gurial, además que de nuevo, el poder ranger al parecer de divinidad no podría hacerle daño real a Ibuki. Y sobre esto, mi punto hace más énfasis en, porque voy a comenzar ya con lo que literalmente se llama finisero lo que es igual finalizador o sea weón esa cosa, tiene nombre de todo menos habilidad con la que se inicia la pelea. Referente a la inmunidad pues desde el vamos, Ibuki es inmune a la magia y a la hechicería no divinas, que es la magia y la hechicería. Desde el vamos sin madres que solo se les puede describir como milagros para los humanos modernos, cosas casuales para los humanos antiguos, servants, dioses, etc.
Con la magia se pueden hacer mondas como Fagarach, que literalmente doblega el espacio-tiempo para siempre aceptar. Con los dioses las cosas se disparan por mucho, cosas como volver planetas conceptos, Istar, reducir cosas a nivel atómico, Zeus barra Hades, vaporizar el alma, Zeus, o con la misma Ibuki crear soles conceptuales o convertir espíritus en alcohol. Así que sí, cuando se dice Ibuki es inmune al daño no divino es porque así lo es XD. Nota de juez, todo lo que dice está respaldado por capturas de su respect y por capturas el juego. Turno de Lorenz. Respuesta A. 4. Apartado propio de respuestas a los contraargumentos de Manolo y Lorenz. Esta parte la tengo que dividir en 3 partes. En primera, solo Hinwoo funciona como videojuego, el que el sistema fuera creado por el arquitecto y usando el poder de Ashworn, quienes no son el dios creador ya implica que el verso en sí no se maneja en esa forma. Por lo que no, independientemente de que el personaje tenga estadísticas de videojuego, es algo completamente indiferente para que el sistema lo analice. ¿Y qué tan rápido? De forma instantánea. Tan pronto Sun está frente a alguien él ya obtiene la información de la persona, monstruo o objeto que tenga enfrente. Otra vez, desconocimiento del verso. En Solo Leveling, el sistema reconoce a los humanos como jugadores, porque Sun puede agregarlos a su equipo y formar parties, algo que se ve más claro en Ragnarok. Pero no porque sean usuarios del sistema o porque las bestias datos peleen contra Sun. Y nuevamente, esto incluso sería independiente de Sun, porque existe en Tipi quien va a apoyar a Sun cuando esté en peligro, por lo que tan pronto se recolecte los datos y crear las copias. Y no creo que deba explicar por qué la IA asesina va a matar cuando ella misma es el sistema que le pide a Sun matar. Nota de juez, todo respaldo con capturas y extractos de la obra. De nuevo, solo Sun es quien ve las funciones del videojuego. Estas funciones solo existen para que Ashworn, sucesor de Ashworn, se haga más apartamento para su poder y que la tenga más fácil. Cada que sube de nivel, se vuelve un poco más apartamento preparando su cuerpo. Es literalmente hablando, la razón por la que el sistema existe. De nuevo, que el sistema, una herramienta creada y que no existía en reinicios anteriores funcione como un videojuego no hace que la lógica del verso se maneje como uno. Todos los monstruos en el verso de Solo Leveling tienen ataque al alma. Esto es algo tan común que hasta los insectos más patéticos eran capaces de matar a Cresa, una monarca que es un ser puramente espiritual. Nota de juez, afirmación respaldada con una captura de la novela. Por lo que es un sinsentido el argumentar que esta muerte no destruye el alma o puede resucitar mientras el alma esté intacta porque no lo está. Hasta en tus propios ejemplos me terminas dando la razón. https://youtube.b/arjuiceroriki5m interrogación de cierre sí igual pico 4 a 2 t igual 64 minuto marcado. Antonio incluso cuando sus amigos estaban en peligro se tomó su tiempo para bromear preguntándole a sus amigos ¿es todo? Un gracias por ayudar. O tal vez que hay un minuto contado donde, incluso en situaciones críticas, los personajes se toman todo esto con humor. https://youtube.b/ifeulro650 interrogación de cierre sí igual mj5 y /dext 28 gbit igual 818 o de nuevo, en tu propio video, minuto marcati anterior a lo que tú muestras, él prefiere irse y después que lo persiguen es cuando los ataca. Es decir, te está saltando el contexto de la escena. De nuevo. Como en el anterior ejemplo. Nota de juez, sí, eso pasa. Son imágenes congeladas sin un contexto previo o un ejemplo de cómo llegamos aquí. Incluso es algo que tú muestras hacer en los vídeos. Saltas directo a la acción obviando las muestras o comportamientos de tus personajes incluso en batalla. Por lo que yo honestamente le pediría al juez o a mi rival que pase los capítulos donde suceden las escenas porque por como muestra Ian los sucesos es ciertamente dudoso cómo pasaron. Sobre el escenario. Aquí no hay mucha ciencia, las sombras están estrechamente conectadas al monarca. Hasta el punto donde pueden transferirse habilidades por lo que si la voluntad de Beru puede hacer eso, la de Jin también puede. Leamos detenidamente. Según Ian lo nos dice es que le da golpes de suerte y parecen, pero si leemos y no sacamos de contexto dice, por extraño que parezca, todas las situaciones comenzaron a favorecerle. Concede golpes de suerte que parecen pequeños milagros. Es decir, la suerte es tan alta que llega hasta parecer milagrosa, no que el llavero parasca que da suerte como sustenta a mi rival. Esto directamente no tiene sentido. En primera, no puedes usar una wiki como fuentes confiables de información porque cualquiera puede venir a agregar textos y cambiarlo. Es decir, tiene tanta validez como tu palabra o la mía. Y en segundo, el contexto de la habilidad de Beru es demasiado claro como para dar lugar a malas interpretaciones que no sean formuladas adrede. Es decir, un chico con mala suerte que nació en viernes 13, que le pasó un gato negro y que hubo un terremoto cuando su mamá lo abrazó por primera vez, no tanto, pero se especifica que tiene una suerte pésima de base, al obtener el llavero todo le empezó a salir bien incluso en batalla cuando estaba herido y con un monstruo mucho más fuerte que él. Y es más, el compararlas con otras técnicas de manipulación cae bajo el principio de falsa equivalencia. Porque esas habilidades tienen condiciones o detonantes, cuando la de Beru es pasiva y mostró ser abrumadoramente efectiva. Aquí tenemos una paradoja lógica para cualquiera que haya leído Solo Leveling. No Ian, no puede haber segundas interpretaciones cuando la propia obra trata esto como un borrado existencial. Y es mucho menos lógico considerar que es un borrado existencial que solo pueda hacerle counter a los no muertos porque 1. El monarca de las sombras no existía originalmente, fue el ser absoluto el que lo creó ocultándole a su más fiel sirviente que funcionaba como botón del hombre muerto. Por lo que no sería lógico que el absoluto creara algo específicamente para matarlo. 2. Estamos hablando del borrado de los monarcas, el absoluto veía todo en blancos y negros, monarcas contra gobernantes. Hasta volvió al fragmento de luz un monarca para acabar con los gobernantes, por lo que menos sentido aún. Por lo que en la visión simplista del absoluto, no tiene sentido darle algo diseñado para matar un monarca a otro monarca y que sea para matar al que específicamente es tu botón del hombre muerto. 3. ¿No crees que estás forzando demasiado para tratar de desmentir algo que se dice textualmente en la obra? Nota de juez, respaldado por 2 imágenes del manual. Ian, ¿tienes una idea de la cantidad de paradojas lógicas que ocasiona el simple concepto de adaptación infinita? ¿Y más cuando comparas eso con el poder del ser absoluto? Solo por poner un ejemplo básico, si puede adaptarse a todo, entonces debe poder adaptarse a no poder adaptarse. Y si puede hacerlo, entonces su adaptación ya no es infinita porque acepta un límite autogenerado. Es decir, para ser verdaderamente infinito, debe poder ser finito. Y si puede ser finito, ya no es infinito de forma absoluta. Algo tan específico como una adaptación infinita es simplemente un concepto demasiado vasto y que seriamente dudo que sea plausible, porque de base eso significaría que no habría ningún reto dentro de su propia obra o que ninguno de sus enemigos, por más inicial o final que sea, significaría un reto.
Algo que no se muestra en su obra por razones lógicas y puede ser tomado fácilmente como un romanticismo. Solo para dimensionar esto es directamente un DQ. Porque adaptarse infinitamente significa un poder infinito porque el infinito es muy grande, abarcando todas las situaciones posibles e imaginables. Es decir, si tienes adaptación infinita te puedes adaptar a literalmente todo, destrucciones universales, estrellas explotando, agujeros negros masivos, incluso si decidimos limitarnos a una estructura 4D infinita por la definición de adaptación infinita ya es DQ. Porque veamos de nuevo, Ian toma esta declaración literalmente hasta comparando con la declaración de Ashburn de que no existe poder infinito y lo utiliza para argumentar una superioridad de su personaje. Así que vamos, incluso a adaptarte a lo que tienes que adaptarte, supongamos un ataque de fuego. Al tener adaptación infinita no solo te adaptas al fuego, te adaptas a absolutamente todo y hago esta comparativa porque lo compara con literalmente no tener poder infinito. Scan en mejor calidad. Ian compara esta adaptación con omnipotencia. Y si queremos ir más allá. https://youtube.b/wn0nuxnio interrogación de cierre sí igual 7f3 o 4 aol 76 bzo 5 y t igual 270, minuto marcado. Esta adaptación también funciona de forma conceptual, algo que es peor que encarnar un concepto. Porque estamos hablando que las energemas de base y el poder que Ian también comparte trasciende el tiempo y el espacio junto al bien y al mal. Y es un ejemplo que Nirval usa pero como de costumbre, corta el contexto y pone las partes que le conviene. Por lo que el personaje de Ian no se ve atado a leyes físicas, no se ve limitado por espacio o tiempo, tampoco se ve atado a conceptos como bien o mal, también cuenta con adaptación infinita confirmada por Ian como infinita incluso a un número infinito de habilidades. Así que esto es un DQ, me gustaría que el juez tome esto en consideración. Hasta el propio concepto de habilidades infinitas como su nombre dice, no puede bajar de universal alto. Eso por supuesto incluye todas las habilidades permitidas y no permitidas en esta categoría. Nota de juez, efectivamente en las categorías pone eso. Y sobre la temperatura, ayuda hay tanto texto que hasta yo me pierdo, estamos de nuevo con tanto que Jin puede adaptarse de forma instantánea a lo que le lancen y volviéndose inmune, es decir, incluso aunque no lo fuera. Algo que es ridículo porque el calor en del planeta en su conjunto a lo mucho llegaría a multicontinental y Jin es estrella pequeña. Solo nos daría una igual 5, 6, x 1024j como dije, es insignificante para un Smash Star y más considerando que de todas formas se podría adaptar a ello. Nota de juez, adjunta dos cálculos que lo demuestra. De nuevo, es una pasiva, por definición esta funciona tan pronto empiece el combate, es decir tiempo cero y no porque Sun sea infinitamente rápido. Es porque así funciona una pasiva el mismo caso que decir que un personaje cuya pasiva es ser absorber fuego va a ser asesinado por un ataque de fuego que sea más rápido. Sobre el amuleto leamos su descripción. No solo usarás la habilidad mecánica del nuevo ciclo de vida de Kratos para controlar el flujo del tiempo en varios entornos y resolver los secretos de algunos de los grandiosos obstáculos que encontrarás, sino que también la usarás para congelar a los enemigos durante el combate. Cambia el poder del tiempo para matar a tus enemigos. Congelar enemigos durante el combate es decir, esta habilidad puede ser usada para detener el tiempo de los enemigos. Algo a lo que Jin tiene resistencia y ser capaz de revertir o adelantar el tiempo no te da inmunidad al time stop. Al contrario, para poder revertir o adelantarlo necesitas un tiempo de base. Cambio de turno, empieza Lucero. Apartado para respuestas N3. Vamos con Manolo. La verdad ya no me quiero extender así que seré directo en esto. La presencia de Ibuki no tiene por dónde afectarle, mis personajes han resistido poderes mentales, ilusiones, controles mentales y demás, no solo teniendo una inmunidad a estas, sino que hasta tienen resistencias por capaz, así que esta habilidad pasiva queda fuera. Además, incluso un segundo para mi fusión no es nada, literalmente nada. PQ la luz se mueve más rápido que esto, y como mencioné, esto de carecer de divinidad queda anulado. PQ bueno, se vio como mi Ranger fue capaz de acabar con un ser divino, así que usando la lógica de mi rival si tiene para acabarlo, ya que, encima los lords son la esencia del lord de la oscuridad, o sea una parte de su divinidad. Sobre esto, fácil. Por personalidad, más que nada la de Agito, este acabará el combate rápido con un ataque cargado ya que ni siquiera va a necesitar debilitarlo o algo, y PQ bueno ya vimos que la personalidad de la transformación final va sin rodeos. Y sobre el supuesto acto de resistencia el borrado existencial. No se mencionó en los RT, ni siquiera aquí donde se resume, o su manipulación conceptual. Vamos con lo Urense. Acabemos con lo de las personalidades de una vez. PQ esto ya es tedioso, así que le pido a este men que preste atención a los ejemplos que daré por no sé qué vez ya. Sobre esto, aquí ni siquiera sabían bien quién era Antonio, el mismo Ranger rojo pregunta quién es. Sí, Andros prefirió irse antes que pelear con humanos, la diferencia aquí es que por la ley de los retos todos vienen con la intención de ganar, pero igual esto es medio irrelevante porque la personalidad dominante termina siendo la de Agito. Honestamente te pediré que te tomes el tiempo de releer los respects y ver bien los vídeos, esto ya tiende a ser tedioso y muy hipócrita. En la mayoría de vídeos que marque se ve cómo es el inicio del combate, cómo anotar Agito, pero bien, para que te quedes conforme, que lo dudo PQ solo andas de migajero ahora. Además, aún no me argumenta esta escena donde, si bien no es la nominación actual de Agito, si hace alusión a su personalidad, PQ es solo unos segundos después de derrotar al último lord. O en esta escena, donde si por lo menos mi rival se molestará en ver los vídeos y no hablar por hablar se daría cuenta de lo que hablo. Aquí literalmente Agito se transforma en Shin y glitchea a este men. https://youtube.b/f5 fosig sub 0 interrogación de cierre feature igual shared Agito acaba el tiro. Y ahí literalmente vendría iniciando el combate. ¿Qué pasó ahí? ¿Lo ves posando? ¿Me salte algo? https://youtube.com/shorts/inizjurg interrogación de cierre sí igual 89 el 0 g5 el guión cri aquí otro ejemplo. https://youtube.b/g0e4 osts interrogación de cierre feature igual shared aquí en su forma Shin acaba al instante también. Aquí también vemos directamente que después de dejar fuera de guardia lo acaba al siguiente movimiento, vez haciéndolo alardeando de algo. https://youtube.b/j9936 skWgrw interrogación de cierre sí igual que 9 agul 0 gizmek incluso aquí en su debut. Y viendo este video. Mi rival aún piensa que mi PJ no aprovecha y mete leads. Lo reto a ver ahora este video y me diga si aún piensa así. Que es uno que marque y está encima en mi respect, pero
https://youtube.b/m2p32eg9 interrogación de cierre sí igual w82 togurun kgqj0g2 10. Incluso aquí, solo le dio unos pocos para dejarlo en el piso y acabarlo en za. Ahora seguramente argumentarás Pirisiki y Bimbi, ¿sabes lo que es analizar a su rival? ¿Y PQ Agito lo hace? A diferencia de Jin, estos lords estaban al nivel de Agito, o no muy lejos, y este debía lanzar bien su ataque. Si nunca estuviste en un combate, esto es crucial. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene tanta ventaja? Ya la mostré en vídeos y scans anteriores. Mi fusión es más rápida, más fuerte, así que sí, es un incluso con su personalidad que intentas argumentar por su género, como si por eso todos fueran iguales cuando tienen personalidades propias. No es lo mismo la forma Shining de Agito de otra era a la forma de por ejemplo otro líder como Banjo Sentoro en su forma conejo que es más alegre. https://youtube.b/t-0pw interrogación de cierre sí igual sub 4 y este Sentou, un líder más alegre que Agito en su forma Shining y que este si se pone a jugar. Nota de juez, lo que dice se corresponde con los vídeos. O hasta Uha en Kamen Rider, pero claro, su personalidad. Y por cómo funcionan las series Sentais que encima, no son Sentais. Otro ejemplo es Hongo que, literalmente de SP3 de Z4 va a sus enemigos. En resumen, mi rival peca de decir que la moral de mis PJS, que esto, que otro, y usando de ejemplo el género de los Sentais, cosas externas de esto encima, PQ tanto los Rangers tienen cierto material original y por ejemplo, Andros con su contraparte Sentai son muy diferentes y Kamen Rider es muy oscuro también, peca de no leer mis respects y ver bien los 600 vídeos, que encima marque para que se le facilite. Peca con creer que los Kamen Rider son un simple show para niños cuando estos son completamente lo contrario, literalmente basta ver mis ejemplos, también en todo el reto se la paso solo usando la misma palabra por el género pero en algún momento paso una muestra de Andros. Irrelevante Andros igual PQ ya lo dije el PQ de Agito. No, solo un video donde encima confunde las transformaciones y mal entiende la escena. Ya, pido disculpas si llego a ofender a alguien al leer esto, sus comentarios fueron bastante ofensivos para mi persona pero igual me disculparé yo en su lugar PQ soy bien varonil. Sobre esto, podría llegar a tener la información completa, eso no es el problema sino que el problema es ¿cuándo tardará en procesarla? No es una o dos habilidades, son muchísimas. Además de que bueno, realmente tampoco podía leer las habilidades de los Rangers, una supercomputadora de otro planeta ya intentó leer sus habilidades y no pudo. Otro ejemplo, además de su adaptabilidad y inmunidad evolutiva. Nota de juez, está respaldado con capturas del respect. Esta scan directamente no nos dice nada, más allá de que vea a los demás como literalmente jugadores pero de igual forma, el creer que puede copiar una energía externa a su verso en general es una falacia sin límite. Un ejemplo sería, no sé. Meliodas pudiendo devolver un Kamehameha. Son energías completamente diferentes, con funcionamientos diferentes. Hasta donde recuerdo, nunca me respondió mi rival al argumento donde dije el PQ sus copias se pondrían en su contra, pero bueno. El proceso de recolectar todos los datos, superar la defensa de los Rangers, crear las copias / invocarlas son varias acciones y antes de eso ya se lleva alto blitzeo. Sobre esto, el sulfug no es igual al borrado existencial del alma, una cosa es dañarla y otra es, literalmente borrarla. Digo, Sans de Undertale tiene sulfug y no por eso borra de la existencia. Esto no quita el hecho de que primero debe invocarlas para que entren al campo de batalla XD. Cito textualmente lo dicho, transferirse debo explicar lo que eso significa. Literalmente para esto primero debe pasar X habilidad al invocador. Ya. Y las muestras de esto. Sigues sin responderme a esto. La suerte también tiene literalmente un rango, tipo y porcentaje. Y usar el argumento de parecen milagros no sirve, PQ literalmente dice parece. Puedo usar una wiki, lo que tú tienes que hacer es demostrar el por qué esta wiki está errada, y tus argumentos son. Exacto. La suerte de Beru se resume en que solo estuvo teniendo suerte, no se sabe qué tanta, no se sabe cómo se afecta, y además, en la propia wiki que pase, que encima son los encargados de explicar cómo funcionan las habilidades y es el sustento de la mayoría de habilidades y explicaciones en el DG, nos menciona que una de las razones que se pueden activar es por voluntad, que encima cuadra con la historia de Beru. ¿Quién está siendo el que rebusca ahora? Y no es pasiva y ya mencioné el PQ, y aunque lo fuera sigue siendo algo muy especulativo. No digo que directamente le haga counter solo a estos, sino que afecta a una inmortalidad que está ligada a la dependencia de un ser, y tal vez pueda borrar a cierto nivel, atómico o subatómico, por lo cual, sí. Esto aún sigue siendo una declaración bastante vaga, o por tu parte mal explicada. En la ficción esto es normal, PQ se tiende a exagerar, por ejemplo cito algunas. Aim diciendo que su poder es infinito, Mickey diciendo que podría contra 20.000 pandilleros, o algunas técnicas como las de los caballeros del Zodíaco, que tienen nombre como destructor de galaxias y no hacen eso. Menciones vagas. Y aquí ya estás queriendo meterle lógica a un manhwa que tiene de todo menos lógica y usarla a tu conveniencia, cuando fácilmente puede ser un guionazo o recurso de la trama pero igual, el borrado existencial este sigue siendo de un nivel indefinido que solo mostró acabar con seres con inmortalidad dependiente y siendo generosos, llegando a un nivel atómico. Esto es muy hipócrita de tu parte, es como el decir del burro hablando de orejas cuando tú lo estás haciendo y hasta peor XD. Sobre esto, mi rival mal entiende las cosas, así que vamos por parte. En este punto sí te daré la razón, la adaptabilidad infinita como tal no existe, no obstante se muestra por hazañas, scans y menciones que la de difusión tiende a ser superior a la tuya, basta con solo ver los RTS y al instante en cómo lo hacen, aunque, esto será medio irrelevante para el reto, igual lo respondo por las dudas. La propia obra te da a entender que el bien siempre triunfará, no importa los enemigos, mientras los Rangers se mantengan determinados y su voluntad intacta no hay peligro que los pare. Con los KR es algo casi igual. Sobre esto, no es verdaderamente un Deku como tal, además como dijiste, y te doy la razón ahí, la adaptabilidad tiene cierto límite. En caso de Agito, los sistemas solar, de los Rangers, usando de referencia a Draco tal vez multiversal pero PQ no es Deku automáticamente. Fácil, que un personaje tenga un potencial ilimitado no lo hace pasar directamente a universal, pero PQ no. Fácil, no hay un reto o peligro que lo haya hecho llegar a esas ligas. Y mientras el PJ se mantenga en las estadísticas de las categorías no tiene por qué salir, o en algún lugar del grupo se menciona explícitamente esto, usando lo mostrado, mi fusión no sale de pesado. Y esto está literalmente explicado en el primer comentario.
Además, los Rangers en su mayoría, quitando los ya mencionados, si vemos el RT son puro anti-ax y los anti-ax ni siquiera te sacan de la categoría. Esto dicho incluso por el mismo David. https://www.facebook.com/groups/825-75-75-21-08-07-permalink/12 de cierre nivel igual 2 y 7 nqz42 y 80 dclz, y bueno, lo otro ya acepte mi error. Nota de juez, esto que dice es cierto, los anti-ax no te sacan de la categoría. Y a mí no me quieras venir a meter de cu, jovencito, que tú y tu compañero están peor. Cambio de turno, ahora marca ira. 6. Apartado para contraargumentos a todo lo que viene después de mi apartado 5. Edit. Mañana viernes estaré respondiendo. Entre tareas y quehaceres ya son casi las 2, a mí me muero de sueño XD. De todos modos Lorenz ya dijo que no tenía nada más que decir y a Manolo le dije que si tenía algo que decir luego de lo que yo ponga en este apartado, que le concedería un alargue para que lo haga. No quiero sonar mamón ortográfico, pero la expresión en todo caso sería se le suben los humos, y por qué sería exactamente eso el dar de Q. Y no estás añadiendo nada de contexto. Es tan sencillo como, si estás diciendo en tu respect que X personaje tiene X velocidad, debes demostrarlo en el respect y defenderlo en el debate, no colocar menciones en el respect que dan otro nivel y luego subir una hazaña a medio debate. Para desgracia de Manolo, su propia captura me da la razón, no es válido, luego empezar a mostrar hazañas / capacidades nuevas con la excusa de yo mencioné que las tenía, por tanto no es válido, luego empezar a mostrar hazañas / capacidades nuevas con la excusa de yo mencioné que lo tenía. Lorenz solo mencionó que su personaje era LS, no mostró ninguna hazaña de eso en su RT. Por tanto sigue siendo Deku por añadir hazañas. Esto aplica para Manolo y Yubiki, dado que por su parte ni siquiera en su RT se menciona que pueda tanquear algo a nivel conceptual, salió de la manga luego de que yo usara particularmente eso en mi estrategia y pruebas, hay hasta en el resumen de Axe de Ibuki. Y Manolo usa una scan algo rara, ya que su scan dice, para entrar a formar parte de esta honorífica categoría hace falta ser una estrella que explote del tamaño de la menos 40 veces el sol. Para Manolo los datos que yo puse, de 8 a 15 veces el tamaño y masa solar, son ridículamente grandes aún cuando su scan habla de 40 veces, un poco contradictorio, si me preguntan. 7. Respuesta final. 1. No es información nueva, dice, confirmando que no está dando contexto para luego contradecirse. Son hazañas nuevas. Los personajes de los que escala Sujin deberían haber sido mínimo escalado en el RT de ella para explicar por qué escala, no esperar a medio debate. Además, incluso si escala de FTL, queda aún debajo de los Blast más casuales de Vegeta, que son FTL más, y por lógica se lleva el blitzeo. 2. Por lo del agujero negro, ya expliqué la diferencia de daños. 3. Lo del ataque supernova, en este comentario Lorenz dice que el emperador quería destruir Asia, lo que contradice su enunciado inicial de que era para destruir el mundo. Estrategia final. Mi estrategia se mantiene. No sé si es cosa mía, pero no vi que argumentaran nada contra el daño conceptual de forma satisfactoria, sea por las espadas del caos o la esperanza, el BFR, con la hoja del Olimpo, el blitzeo por parte de Vegeta, los DQS de forma satisfactoria. Por mi parte ya expliqué esa parte de la estrategia, así como el hecho de que aun si el time stop funcionase, no sería útil por la resistencia por parte de Vegeta a ese tipo de poderes vía resistencia natural de Kratos más amuleto de Ouroboros, tampoco funcionaría lo de Ibuki y su presencia, porque nada es pasivo y antes que lo logre se come un blitzeo horrendo, ni tampoco sus deseos, etc. Así que si Vegeta misma su one shot, bien sea BFR, daño conceptual, etc., incluso le hace outtaxing con varias de sus técnicas a las que mis oponentes no argumentaron lo contrario. Hice una lista de todos los hacks de Kratos a los que las fusiones de mis oponentes no tienen resistencia y solo dijeron patadas de ahogado innecesarias o algo así, no recuerdo. Última intervención antes del cierre. Habla Lorenz. Respuestas. Apartado para respuestas N3. https://youtube.b/f5 fosig sub 0 interrogación de cierre sí igual bk una f5 igual 62 hasta espera que el rival se lance a pelear y se quedó posando esperando el primer ataque del rival. https://youtube.com/shorts/inizjurg interrogación de cierre sí igual goharram 4zcv7 roll otra vez pero más directo, la mitad del video son los readers sorprendidos. https://youtube.b/j9936skwgrw interrogación de cierre sí igual f0zb7 resauriago de forma literal, estás probando mi punto que sacas de contexto todo. Hasta en los ejemplos que usas son no al inicio, a la mitad de la pelea después de intercambiar golpes y que Ajito salga herido. https://youtube.b/m2p32eg91 interrogación de cierre sí igual 2-p7/8k2xj otra vez, estás usando un ejemplo donde la pelea ya empezó y solo muestras el final. Literalmente hablando el malo ya está en el suelo. Y si vamos al minuto 2:10, sí, se ve como el Rider lanza su patada, ignorando de nuevo, estaban a media pelea, el que el Rider se vaya y regrese después de tomar carrera para dar su patada voladora no borra toda la pelea que tienen desde el minuto 1:05 https://youtube.b/m2p32eg91 interrogación de cierre sí igual soxmount igual 65, minuto marcado, donde de nuevo, Ajito espera a que le peguen para empezar a pelear cuando ya están golpeando a otro y recién interviene cuando lo van a atacar a él, en resumen, no blitz. Otra vez sacando de contexto, mira, no estoy usando ese argumento para decir que es un borrado existencial porque estos personajes destruyan almas. En ese momento, argumentaste que las vidas infinitas solo funcionan cuando el alma no es destruida o está intacta y por ellos no manipuló leyes universales de vida o muerte. Estoy respondiendo a eso, por ende, mostrar que todos allí destruyen almas y mataron a Suo destruyendo su alma es suficiente para desmentir eso. Es porque ese argumento no tiene ni pies ni cabeza, las copias de datos si bien guardan las memorias, habilidades y hacks de lo que copian siguen siendo controladas por el sistema. Es decir, no tienen personalidad o voluntad propia. Nunca mostraron ser algo más que una copia que va a atacar. Nunca se mostró a una copia datos dudar o no pensar en atacar a quien lo enfrente, incluso su bebé, una versión más fuerte que el Suo limitado actual del manhwa, se muestra que no tiene ningún reparo en atacar. Repito, un bebé. Nota de juez, lo respalda con 2 hazañas del manhwa. Sí, lo dijiste. Hasta dijiste que sería un borrado inferior porque solo se muestra matar no muertos o seres dependientes a Sun. Cuando eso es, como dije, un sinsentido.
Las sombras y los no muertos en general no existían al momento en que el ser absoluto creó los monarcas, fue después de la creación de Ashburn que los muertos empezaron a levantarse. Como ya lo expliqué, Ashburn era el botón del hombre muerto del absoluto. Es decir, si el absoluto moría, el fragmento de luz más brillante se transformaría en el monarca que acabaría con la traición de los gobernantes. Es decir, Ashburn es literalmente la forma de decir del absoluto que ya muéranse todos. El tema del borrado no es que pueda borrar sombras porque sean inmortales dependientes, no muertos o directamente muertos. Es que los borra a pesar de ello. Suma esto que son declaraciones del narrador que quien lo dice, no un personaje, y el narrador en Solo Leveling es la cosa más literal que existe. Él no se anda con romanticismos o palabras bonitas, no, si algo sucede es porque sucede. Para prueba, un botón del volumen 7. Nota de juez, lo respalda con una captura que hice eso. En primera, tú mismo comparaste esto con poder infinito y tomaste el punto que nadie en Solo Leveling posee poder infinito para decir que tu personaje gana. Es decir, sí, en estos casos cuando alguien puede adaptarse de forma infinita es porque tiene un poder infinito nato. La propia obra te da a entender que el bien siempre triunfará contra el mal y sin importar el enemigo bien, es decir, que las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, más allá de simplemente ser algo subjetivo, es algo plasmático y bien definido. Inclusive el bien puede sobreponerse al mal sin importar la diferencia de poder. Y citando otra de las fuentes que Ian recorto a conveniencia. https://youtube.b/wn0nuxnio interrogación de cierre sí igual 7f3 o 4 aol 76 bzo 5 it igual 270, minuto marcado, este mismo poder se deja en claro que trasciende el bien y el mal. Es decir, trasciende algo que de forma infinita se va a adaptar para superar a su enemigo, el mal, sin importar que tanta poderoso sea. Es decir, ya de base trasciende un hecho tangible que puede volverse infinitamente más fuerte. Y si bien, potencial infinito poder infinito. Hay casos en los que esto se aplicaría porque no es algo metafórico o que pueda marcar un límite de qué tan fuerte se vuelva alguien. El tema aquí es que si un personaje puede adaptarse de forma infinita incluso ante algo metafísico como puede ser el bien o el mal dentro del verso de Power Rangers que de nuevo, hasta Ian usa como argumento que el bien siempre vencerá independientemente de la fuerza del enemigo. Claramente tenemos un problema aquí. Esto ya lo respondió Taka, pero lo respondo de nuevo. No es nueva información, es dar contexto a una escena al analizar personajes que por regla de 3 son comparables a Sujin, Mira, Nepelin, Sujin, e igualmente la velocidad no es muy alejada de un punto a otro y a la que los cálculos anteriores le daban. Además ya defendí la velocidad de FLT de Sujin Lee. 2. Es una hazaña más explícita porque el escalado directo contra Thomas en este punto de la obra es algo inútil. Si el agujero negro no le causó un daño significativo, hasta se especifica que ni lo perturbo, al monarca de las bestias y los golpes de Sun, si le causan al monarca de las bestias, esto lo deja mucho más alto por lógica. El ataque se llama supernova, fuerza fuerte. Está claro que el emperador, personaje que controla las fuerzas fundamentales, está recreando las fusiones nucleares de una estrella en una muy menor escala para destruir Asia. Y esto también lo respondo porque no sé dónde está XD, pero el emperador no inundó el mundo, en no los mitos e historias no son exactamente iguales. Por dar un ejemplo, el diluvio o gran inundación es el emperador destruyendo todo a supernovas, ni siquiera destruyó el planeta, a lo mucho se refiere a Asia, y el arca de la historia, esto es chistoso, es una nave espacial. Creer que cuando hablan de sucesos mitológicos, hablan sucesos exactamente iguales a los que conocemos, y no interpretaciones fantasiosas y extravagantes. Es como pensar que Fate es un documental histórico. Y no destruyó el planeta y se fue a buscar otro, el emperador Ish y Aochen, otra humana, ya estaban en la época de Ogre que es la era de los dinosaurios. Nota de juez, lo respalda con 2 capturas del manual. Veamos, de nuevo, el sistema obtiene información porque se trata de un RW por ser extensión del monarca. Es decir, va a obtener esa información sí o sí. Y con respecto a cuánto tarda esta IA en recolectar datos, nuevamente, es instantáneo porque es capaz de procesar la activación de desconocido, así que de nuevo, va a obtener la información instantáneamente porque así funcionan las pasivas y más en un videojuego como maneja Sun. Nota de juez, lo respalda como una captura. Respondiendo a la respuesta final de Makaida, el propio emperador dice que va a regresar así a la era de piedra y dice que nunca pensó que tendría que hacer esto otra vez como lo hizo anteriormente con el diluvio. Hasta él mismo dice que no pensé que la misma cosa volvería a ocurrir. Las dos declaraciones no son contradictorias porque un personaje puede arrasar con el planeta a base de ataques que puedan destruir continentes. Y como mencioné, el planeta sigue existiendo incluso después de la primera purga que hizo el emperador. Nota de juez, lo respalda con una captura del manual. Sobre las hazañas nuevas, no, es nuevo, información para dimensionar que los cálculos de Makaida no son correctos al no manejarse bajo la lógica de la serie donde hasta personajes random ya manejan velocidades lumínicas. Como dije, puede escalar Sujin, puede escalar de Mira, pero no es necesario para alcanzar velocidades FTL, algo que si se alcanza con mis cálculos, lo de Mira o su prima solo sirven para probar que sus intentos de bajarle la velocidad no tienen sentido cuando no son compatibles con la obra. Es decir, estas hazañas externas no son para darle una velocidad a Sujin, sino para reafirmar la que ya tiene. Mejor muestra del scan y esto se encuentra en la parte de toque del comandante del apartado de Arise. Una estrategia final, en caso de que derroten a Jin, lo dudo, tiene demasiadas pasivas con las cuales ganar, es que Jin puede darle los poderes del monarca a Ibuki. Algo que incluso puede hacer desde el más allá. Tal como Ashburn se los dio a él, es decir, Ibuki ganaría todos los axitropas que Sun posee y además, se sumarían a sus propios poderes, la única condición sería que ella tenga un cuerpo capaz de soportarlo y es algo que ella cumple. Por lo que es capaz de aplicar todas las estrategias dichas por mi equipo a la vez.